Gracias por acompañarme en una entrega más del Zumbido del Moscardón. Síganme en mis redes sociales, en Twitter como @leivaguilar, en Facebook como franciscoalejandro.leivaguilar y en Instagram también como Leiva Aguilar con una sola A. El hecho que marcó la agenda política de México y por supuesto también la periodística fue la salida de 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la llamada CONAGO. En una decisión unánime realizada en Chihuahua mientras se hacía un balance de los resultados del combate al COVID-19 en ese estado del norte del país, los gobernadores que asistieron, más uno que no llegó pero que estuvo de acuerdo, decidieron abandonar las filas de la Conferencia Nacional de Gobernadores por considerar que este organismo ya no cumple con la función de diálogo e interlocución. Así Javier Corral de Chihuahua, panista por cierto, José Rosas Aispuro de Durango, Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Javier García de Tamaulipas, José Ignacio Peralta de Colima, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Diego Sinue de Guanajuato y Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, que fue el que no llegó, decidieron hacerle un hoyo a la CONAGO y abandonar este mecanismo de interlocución que la federación tenía. No obstante, Javier Corral, gobernador panista de Chihuahua, pidió al gobierno federal no tomar este hecho como enemigos, sino simplemente como gobernadores que fueron electos por sus votantes y cuya prioridad es atender al pueblo que los eligió, sobre todo para asegurarles una buena salud en esta época difícil de la pandemia. Y es que desde Palacio Nacional, en los monólogos mañaneros de Don López, se ha asusado a una tremenda división de la sociedad mexicana y de la sociedad política también, al grado de amenazar desde este púlpito a quienes no están a favor de la deformación de cuarta. Ya lo dijo el PG, o estás con nosotros o estás en contra, y eso polariza al país. Esa división estruendosa que todos los días pregona Andrés Manuel en la que ha hecho, es la que ha hecho, perdón, que varios gobernadores no estén de acuerdo en las decisiones que se toman desde Palacio Nacional, sobre todo en materia de presupuesto y también de manejo de la pandemia. Algunos de esos estados de la República que abandonaron la CONAGO son los que aportan más al Producto Interno Bruto del país y por tanto exigen que se les corresponda de esa manera. Esta acción de los 10 gobernadores, claro que será tomada en Palacio Nacional como una afrenta a la transformación de Cuarta y por supuesto que podría haber repercusiones para estas entidades en materia de coordinación y por supuesto de dinero, de presupuesto, porque ya vimos que don López es una persona rencorosa. Si lo ayudas, como Emilio Lozoya, te permite estar en tu casa sin que pises la cárcel. Si no lo ayudas como Rosario Robles, te puede refundir en prisión por los años que dure su mandato, porque así es el temperamento del Mesías de Macuspana, donde por cierto también este fin de semana se dio un hecho de fraude a manos de una cuñada de don López, esposa de uno de sus hermanos, que por cierto es secretario general de gobierno de Tabasco. Justamente desde La Chingada, así se llama su rancho, en Tabasco, don López subió a las redes sociales un video donde dejó entrever el odio, el rencor, el resentimiento profundo y exponencial que le tiene a Felipe Calderón e hizo un discurso en el que se vanaglorió de la decisión del Instituto Nacional Electoral de no otorgar el registro a México Libre, el partido de Margarita Zavala. Y no es un tema menor la salida de los 10 gobernantes de la CONAGO porque el hartazgo hacia las erráticas decisiones del gobierno federal podría balcanizar a la República Mexicana en un futuro no muy lejano. El país está sin rumbo y sin timonel, por eso las declaraciones de Hugo López Gatell de suponer que pudiera haber rebrotes de coronavirus y esta cuarentena se extiende hasta abril de 2021 en un escenario muy desalentador para la economía, la política. Acuérdense que ese año, en 2021, habrá elecciones intermedias y las más grandes del país, de la historia de México, en las finanzas y también, por supuesto, en la vida social de los mexicanos que no podremos estar conviviendo como debe de ser. Veremos cuál será la reacción del inquilino de Palacio Nacional en esta telenovela que apenas empieza. Muchas gracias.